Matemáticas financieras. Tema 4. Rentas financieras variables. ¿Qué pasa cuando la renta no es constante? En este tema hablaremos de rentas que van cambiando. Y al igual que en el tema 3, tendremos rentas a periodo vencido, adelantadas o perpetuas. Cuando las rentas no son constantes, a efectos de analizar esta variabilidad, vamos a tomar rentas que crecen o varían en progresión aritmética o en progresión geométrica, y a su vez que pueden ser pagadas a periodo vencido o por adelantado. En progresión aritmética, la renta de un periodo va a aumentar con respecto a la del periodo anterior en un número que se va a adicionar, que vamos a llamar diferencia, y que va a ser constante en todos los periodos. De esta manera, el término n o renta n que tenemos en nuestra progresión aritmética va a ser igual a la primera renta o primer término de la progresión sumada con el periodo que le corresponde a ese término más 1 multiplicado por la razón o diferencia. Para calcular el valor actual vamos a tomar cada una de estas rentas que se ubican a lo largo del tiempo en el periodo n que va a durar la renta y le vamos a dividir entre 1 más la tasa de interés elevado al periodo correspondiente. Poniendo la fórmula de cada uno de los componentes de la progresión aritmética, tenemos que cada uno de ellos será la primera renta o primer término de la progresión aritmética, que llamaremos C, más el periodo que le corresponde a la progresión en la progresión aritmética, S menos 1 multiplicado por la razón o diferencia, y esto lo dividiremos entre 1 más la tasa de interés elevado al periodo que le corresponde al término. Si queremos simplificarlo, tenemos que el primer término de la progresión aritmética más la razón o diferencia dividida entre la tasa de interés más la razón o diferencia multiplicado por la duración de la renta, todo esto multiplicado por A de NNI menos la diferencia multiplicado por el plazo entre la tasa de interés nos va a dar el valor actual. Para el valor final vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en las rentas constantes, pero adicionando el componente de la progresión aritmética. Esto es así: el primer término de la progresión aritmética C más el periodo del término que estamos analizando, S menos 1, multiplicado por la razón o diferencia, multiplicado por 1 más I, elevado al número de periodos que tiene la renta, menos el periodo del término que estamos calculando. Simplificando, tenemos que el primer término de la progresión más la razón entre la tasa de interés, todo esto multiplicado por S de NNI, menos la diferencia por el plazo entre la tasa de interés, nos va a dar el valor final. Para la renta perpetua vamos a tener que el primer término de la progresión más la diferencia entre la tasa de interés multiplicado por 1 entre la tasa de interés nos va a dar el valor actual. Y esto puede ser simplificado como el primer término de la progresión aritmética entre la tasa de interés más la diferencia dividida entre la tasa de interés al cuadrado. Para el periodo adelantado vamos a tomar nuevamente nuestros términos de la progresión aritmética y los vamos a traer a valor actual, pero recordando que estamos adelantados en un periodo. De esta forma, la primera cuota o primer término de la progresión aritmética más el periodo que le corresponde multiplicado por la razón, dividido entre 1 más la tasa de interés elevado al periodo que le corresponde, nos permitirá tener el valor actual a periodo adelantado. Lo que es lo mismo que tomar el valor actual en periodo vencido y multiplicarlo por 1 más I. Para el valor final, nuevamente, podemos tomar el valor inicial y multiplicarlo por 1 más I elevado a la n o duración de la renta, o lo que es lo mismo, tomar el valor final de periodo vencido y multiplicarlo por 1 más I. En el caso de la renta perpetua, el periodo adelantado será el primer término de la progresión o cuota inicial, o primera cuota, perdón, más la diferencia entre la tasa de interés multiplicado por 1 más la tasa de interés entre la tasa de interés.
Veamos un ejemplo para poner en práctica todas estas fórmulas. Calcular el valor actual y el valor final de una renta anual variable en progresión aritmética por 10 años, cuyo primer término es 5.000 unidades monetarias, con una razón o diferencia de 1.000 unidades monetarias y una tasa de interés anual del 3%. Se requiere hacer el cálculo en periodo vencido y en periodo adelantado. Comencemos por el periodo vencido. Para calcular el valor actual, tomaremos 5.000, que es nuestro primer término de la progresión aritmética, le sumaremos 1.000 dividido entre 3%, siendo 1.000 la razón o diferencia de esta progresión aritmética, más 1.000 multiplicado por 10, que es el plazo de esta renta. A esto lo multiplicamos por A de 10 en 3% y le restamos 1.000 por 10 entre 3%. Y nos dará 78.959,80 unidades monetarias. Para calcular el valor final, tomaremos nuestro primer término de la progresión, 5.000, le sumamos la razón o diferencia de 1.000 y lo dividimos entre 3%, y esto lo multiplicamos por S de 10 en 3% y le restamos 1.000 por 10 entre 3%, con lo cual el valor final de nuestra renta será de 106.115,37. Para el valor adelantado, tomaremos ya el cálculo que hicimos de los valores actuales y finales a periodo vencido y lo multiplicaremos cada uno de ellos por 1 más 3%, con lo cual nuestro valor actual a periodo adelantado será de 81.328,60 y el valor final a periodo adelantado será 109.298,83. En progresión geométrica, la renta de un periodo va a aumentar con respecto a la renta del periodo anterior multiplicando por una razón constante. De esta forma, el término de la progresión geométrica n va a ser igual al término 1, el primer término de la progresión, multiplicado por la razón elevado al número de periodos menos 1. Para calcular el valor actual tendremos el primer término de la progresión geométrica, que conocemos como c, multiplicado por 1 menos q elevado a la n, que es el número de periodos, y q es la razón, multiplicado por 1 más i, siendo i la tasa de interés, menos n periodos, entre 1 más la tasa de interés menos la razón. El valor final de la progresión geométrica a periodo vencido va a ser el primer término de la progresión multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos menos la razón elevado a n periodos. Esto dividido entre 1 más la tasa de interés menos la razón. Usando el valor actual tendríamos que el valor final es igual al valor actual multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos. Para calcular el valor actual de rentas perpetuas en progresión geométrica, tomamos el primer término de la progresión, c, y lo vamos a dividir entre 1 más la tasa de interés menos la razón de la progresión. En el caso del periodo adelantado, vamos a tomar el valor actual del periodo vencido, lo multiplicaremos por 1 más la tasa de interés para obtener el valor actual en periodo adelantado. Para obtener el valor final en periodo adelantado, tomaremos el valor final en periodo vencido y lo multiplicaremos por 1 más la tasa de interés. Y todo esto viene a ser lo mismo que el valor final en periodo adelantado será igual al valor inicial en periodo adelantado multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos. En el caso de la renta perpetua por periodo adelantado, tomaremos el primer término de la progresión, lo multiplicaremos por 1 más la tasa de interés y lo dividiremos entre 1 más la tasa de interés menos la razón de la progresión. Vamos a ver un primer ejemplo. Usando el ejemplo anterior, pero sustituyendo progresión aritmética por progresión geométrica a 10 años con primer término de 5.000 unidades monetarias, en este caso la razón es del 20%, un aumento del 20% entre uno y otra renta y la tasa de interés del 3% anual, necesitamos calcular el valor actual en periodo vencido, en periodo adelantado y el valor final en ambos periodos. Lo primero que tenemos que ver es cuál es la razón de nuestra progresión geométrica. Dijimos que la renta va a aumentar en un 20% interanual. Eso quiere decir que si creemos que nuestra razón es 20%, el segundo término de la progresión sería 5.000 por 20% y nos daría 1.000.
pero estamos diciendo que esta renta está creciendo en un 20%. Con lo cual, la forma de obtener nuestro segundo término sería 5.000, agregándole ese 20%, que serían 1.000, y nuestro segundo término sería 6.000. Esto viene a ser lo mismo, es decir, que la razón es 1 más 20%, o lo que es lo mismo, 1,2. Entonces, partiendo de esto, el valor actual será el primer término de la progresión, 5.000, multiplicado por 1 menos 1 más 20% elevado a la 10, que es el número de periodos, más 3%, que es la tasa de interés, elevado a la menos 10, dividido entre 1 más 3% menos 1 más 20%. Y el valor actual de esta renta en progresión geométrica nos va a dar 106.095,10 unidades monetarias. Para el valor final, tomaremos el primer término de la progresión, 5.000, lo multiplicaremos por 1 más 3% elevado a la 10, menos 1 más 20% elevado a la 10, entre 1 más 3% menos 1 más 20%. Y esto nos va a dar 142.582,94 unidades monetarias. Para el cálculo adelantado, nuevamente multiplicaremos por 1 más la tasa de interés. Es decir, el valor actual será 106.095,10 unidades monetarias multiplicado por 1 más 3%, con lo cual obtendremos 109.277,95 unidades monetarias. Para el valor final tendremos los mismos 142.582,94 que obtuvimos en el periodo vencido y lo multiplicaremos por 1 más 3% y obtendremos 146.860,43. Veamos un último caso en el que las rentas variables no tienen ningún tipo de patrón definido. Si debemos hacer el cálculo de un valor actual y un valor final para rentas que no tienen un patrón definido, lo recomendable es tomarlas cada una en forma individual y calcular sus respectivos valores actuales o finales y hacer la sumatoria, ya sea en el momento 0 o en el momento n. Veamos un ejemplo. Si su empresa estimó que va a tener los siguientes flujos de caja en los próximos 5 años y dado que la tasa de interés es de 15% anual, determinemos cuál es el valor actual y el valor final. Fíjense que en cada uno de los periodos tenemos unos saldos diferentes. Lo primero que debemos hacer es nuestra línea de tiempo. Para cada uno de nuestros flujos, fíjense, estamos diciendo que al final de cada año se generó ese flujo de caja. Es decir, que estamos hablando de periodos vencidos. En cada uno de los momentos, pues tenemos un número diferente, medido en años, con una tasa anual del 15%. Para calcular el valor inicial, vamos a tomar el primer valor de 150 y lo vamos a llevar a valor actual, dividiéndolo entre 1 más 15% elevado al periodo 1. Vamos a hacer lo mismo con el flujo 2, que es de 601, y lo vamos a dividir entre 1 más 15% elevado a 2, porque se encuentra en el periodo 2 y tenemos que saltarlo 2 periodos. Y así sucesivamente con cada uno de los flujos. Al encontrarse cada uno de ellos calculado individualmente en valor actual, todos están en el momento 0 y por lo tanto son sumables. Al sumar cada uno de estos valores vamos a obtener 2.308,46. Para calcular el valor final vamos a hacer algo parecido. Fíjense que nuevamente es valor final a renta con periodo vencido, por lo cual este señor que está aquí en el periodo 1 debemos saltarlo 4 periodos. Y por eso lo vamos a multiplicar por 1 más 15% elevado a la 4. El flujo que se encuentra en el momento 2 solo debe saltar 3 periodos, con lo cual sería 601 más multiplicado por 1 más 15% elevado a la 3. Y así sucesivamente hasta el flujo que ya se encuentra al final, que es 867, y que por lo tanto no necesita ser ajustado. Al sumar cada uno de estos flujos finales, valores finales, de forma individual, nos va a dar 4.643,13.